Prólogo. Un destino alterno. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si esta historia hubiera tomado un giro completamente distinto? Bueno, eso fue exactamente lo que ocurrió en una línea temporal diferente a la que conoces. Ya sabemos cómo empieza todo. El 80% de la población mundial nace con un quirk, una habilidad especial o mutación. El otro 20%, sin embargo, nace sin nada. Son vistos como inútiles, sin futuro, marginados. Y sí, estoy hablando de Boku no Hero Academia. Todos conocemos la historia original, donde Izuku Midoriya se convierte en el heredero del One for All y lucha para ser un gran héroe como su ídolo, All Might. Pero esta historia no trata sobre eso. Aquí, Izuku no será visto como un símbolo de esperanza, sino como un defensor temido. O quizás, como un destructor. Departamento Midoriya. Hace un año. Retrocedamos al día en que todo comenzó. Izuku, con solo 4 años, acababa de volver del hospital con una noticia que destrozaría su inocente corazón. Nunca desarrollaría un quirk. A solas en su habitación, el pequeño lloraba en silencio mientras veía un video en su computadora, ya saben, el video del debut de All Might. Su madre, Inko, lo observaba desde la puerta con el corazón hecho trizas. No sabía qué palabras usar para consolar a su hijo. Entonces, Izuku habló por primera vez desde que llegaron. Mamá. Inko se giró lentamente. Ya sabía que a partir de ese momento, su hijo tendría que caminar un sendero lleno de sufrimiento, o al menos, eso creía. Él salva a las personas con una sonrisa, sin importar el peligro. Apuntó con su pequeño dedo hacia la imagen de All Might en la pantalla. Es un héroe increíble. ¿Puedo ser un héroe también? Lo decía con lágrimas en sus ojos. Las lágrimas caían por montones. Inko sintió que el alma se le rompía. Ver a su hijo con lágrimas en los ojos, aún aferrado a la esperanza, fue demasiado. Sin poder contenerse, corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y le susurró entre sollozos. Lo siento, Izuku, lo siento tanto. Ambos lloraron. Uno, porque sentía que ni su madre creía en él, y la otra, por no poder hacer nada para cambiar el cruel destino de su hijo. Sí, sé que esto empieza como en el anime. Pero un año después, todo cambió. Izuku tenía ya 5 años. Volvía del jardín con moretones y quemaduras visibles en su cuerpo. Bakugo, el que solía ser su amigo, se había convertido en su peor tormento. Pero él no era el único. Durante 5 meses, su padre, quien había regresado de Estados Unidos, se enteró de que su hijo no tenía quirk, y desde entonces, lo trató como basura. Lo golpeaba. Lo insultaba. Le decía de lo peor. No solo eran los golpes de Bakugo, las burlas de sus compañeros o los desprecios de los maestros. Su propio padre lo condenaba al fracaso. Las discusiones entre sus padres eran constantes. Inko intentaba defender a su hijo, pero muchas veces era Izuku quien se interponía. Y terminaba recibiendo los golpes por ella. El infierno terminó cuando su padre regresó a Estados Unidos, sin decir adiós. Izuku creyó que nunca más volvería a verlo, y quizás eso fue lo mejor. Regresando, Izuku llegó con el cuerpo adolorido a casa, pero mintió para que su madre no le dijera nada a su supuesto mejor amigo. Me caí de un columpio, mamá. Estaba jugando. No pasa nada. Inko lo sabía. Sabía que su hijo estaba cubriendo a alguien. Pero no lo presionó. Solo lo atendió con cuidado. Más tarde, mientras Izuku jugaba en la sala, Inko se le acercó con algo escondido detrás de la espalda. Hijo, Dijo con una sonrisa suave. te tengo un regalo. Izuku se detuvo y la miró con curiosidad. Cuando Inko levantó las manos, mostró una figura de acción edición limitada de All Might. Vi que mirabas esta figura hace unos días en la computadora. Pensé que te gustaría. Se la entregó con cariño. Izuku, con ojos brillantes y una sonrisa de oreja a oreja, la recibió como si le hubieran regalado el mundo entero. Saltó de alegría, aferrando la figura con emoción pura. Pero la felicidad fue fugaz. Un estruendo sacudió el departamento. La puerta principal fue derribada de golpe. Varios hombres armados irrumpieron en la sala. Cuando vieron al niño, uno de ellos dijo: «Objetivo localizado». Izuku, confundido y aterrado, corrió hacia su madre. Inko lo abrazó con fuerza, protegiéndolo con su propio cuerpo. No, ¿qué hacen? Suelten a mi hijo. Mamá, tengo miedo. Decían los dos. Una madre aferrada a su pequeño para que no se lo llevaran. El otro, asustado aferrándose con fuerza a la camisa de su madre. Pero fue inútil.
Uno de los hombres golpeó brutalmente a Inko, dejándola semi-inconsciente en el suelo. Ella no murió, pero quedó gravemente aturdida, y su pequeño fue secuestrado. Arrastrado entre gritos, pataleos y súplicas. Inko, en sus últimos segundos de conciencia, escuchó lo que nunca habría querido oír, el grito de su propio hijo gritándole con desesperación. Izuku. Y cayó al suelo. Solo quedó el silencio, y el eco del llanto de su hijo alejándose en la oscuridad. Unos meses después, las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva del pequeño Midoriya. Héroes, policías e incluso el propio símbolo de la paz, All Might, se enteraron del caso y ofrecieron su ayuda. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la investigación fue cerrada. El paradero de Izuku seguía siendo un misterio. Inko quedó completamente devastada. La pérdida de su hijo la sumió en una profunda depresión. Mitsuki, la madre de Bakugo, intentaba consolarla siempre que podía, pero todo era en vano. Inko estaba rota. Había perdido no solo a su hijo, sino también la esperanza. Era como si estuviera muerta en vida. Por otro lado, Bakugo, con apenas 5 años, escuchó por boca de su madre lo que había ocurrido con Izuku. Al principio no le dio demasiada importancia. Para él, Izuku siempre había sido un inútil sin Kyuk. Pero, en lo más profundo de su corazón, algo se removió. No se atrevía a llamarlo preocupación, pero sí sintió algo extraño. Algo que no podía entender. Izuku, por otro lado, estaba completamente aterrorizado. No entendía nada. ¿Qué querían de él? Era solo un niño sin Kyuk. ¿Por qué alguien lo secuestraría? Estaba atado de manos y pies, con una bolsa cubriéndole la cabeza. Apenas podía moverse. Todo lo que le quedaba eran los sonidos, y fue entonces cuando escuchó algo que lo heló por completo. Así que este es el mocoso Shinkyuk, el hijo de ese tal Hisashi Midoriya, ¿eh? Ese nombre, ese maldito nombre, el de su padre. Pobre crío, ese bastardo vendió a su propio hijo para un experimento. ¿Y de qué trata ese experimento exactamente? No lo sé con detalle, algo sobre crear algo poderoso. Supongo que lo verán como un conejillo de indias. Izuku no podía creer lo que estaba oyendo. Su propio padre, lo había vendido. Ya es suficiente, traiganlo. Que empiece a adaptarse a su nuevo entorno. Una voz autoritaria resonó en la sala, seguida por pasos decididos. Izuku fue levantado a la fuerza y trasladado. Sentía su corazón latir con fuerza, golpeando su pequeño pecho como si quisiera escapar también. Finalmente, lo dejaron caer en lo que parecía ser una celda. Una vez que le quitaron la bolsa de la cabeza, sus ojos verdes se abrieron con terror. Estaba en un laboratorio, pero no un lugar cualquiera. Era un sitio frío, blanco, estéril, un laboratorio en donde era evidente que se realizaban experimentos con seres vivos. Lo supo al instante por el olor a desinfectante mezclado con algo más oscuro, más antinatural. El cuarto estaba aislado con gruesas paredes de vidrio, como si fuera una vitrina. Izuku, con las muñecas aún enrojecidas por las ataduras, retrocedió hasta chocar contra una de las paredes. Temblaba de miedo. Entonces, una figura se acercó por el otro lado del cristal. Un hombre con bata de laboratorio, con gafas y rostro aparentemente tranquilo. No parecía malicioso, pero Izuku estaba tan asustado que cualquier cosa le provocaba desconfianza. ¡Ey! No temas, pequeño. No voy a hacerte daño. Por ahora. El corazón de Izuku se encogió. Esa última frase, por ahora, fue como una daga helada. El hombre pareció darse cuenta de su error. Ah. Lo siento, no quise decir eso. Vaya. Metí la pata. Pero el daño ya estaba hecho. Otro científico se acercó a la vitrina. A diferencia del primero, su mirada era más fría, calculadora. Se notaba que estaba más comprometido con el experimento, aunque tampoco parecía tener la intención de asustar al niño innecesariamente. Oye, no te encariñes tan rápido con el mocoso. Recuerda que va a ser usado como el nuevo sucesor definitivo de All Might. El primer científico desvió la mirada con cierta incomodidad. Sí, lo sé. Pero aún así, sigue siendo un niño. ¿No crees que deberíamos tratarlo con más, no sé, humanidad? El segundo científico soltó una carcajada seca. Tú, hablando de humanidad. Lo dice el mismo idiota que le soltó un por ahora como si fuera una amenaza. ¿Por qué no te callas mejor? El primer científico bajó la cabeza, avergonzado, mientras del otro lado del cristal, Izuku observaba confundido. No entendía del todo lo que estaban diciendo, sucesor definitivo de All Might.
¿Qué era todo esto? Disculpen. ¿Dijeron algo sobre Olmingut? Los científicos dirigieron la mirada hacia la vitrina. El segundo científico arqueó una ceja con esa mirada fría y calculadora, pero no tenía malicia. Pues sí, ¿qué pasa? ¿Eres fanático de él? Ese, sí. El primer científico soltó una risa corta, nerviosa, mientras se acercaba a una mesa con frascos llenos de líquidos de distintos colores. Vaya, nos tocó un fanático de Olmingut, pues escucha, chico. Dijo mientras manipulaba uno de los frascos. Pues verás, este laboratorio fue contratado por el gobierno para desarrollar al sucesor definitivo de Olmingut. Alguien que pudiera cargar con su legado. Pero no dábamos con la persona adecuada. Todos los candidatos eran arrogantes, egocéntricos, un desastre. Se giró para mirar a Izuku a los ojos a través del cristal. Y entonces, tu padre apareció. Se enteró del experimento. Y nos dijo que tenía un hijo sin Kirk. Dijo que no le importaba lo que hiciéramos contigo. En resumen, y para ser directo, ese bastardo te vendió como si fueras basura. Izuku se quedó helado. Su corazón se hizo trizas en un instante. Su propio padre, aquel hombre que lo maltrató por no tener un Kirk, lo había entregado para que hicieran con él lo que quisieran. No como hijo, sino como objeto. Oye, tarado. ¿Lo estás asustando? Suspiró, luego bajó un poco la voz. Pero sí, es verdad. Lo siento, chico. Nosotros no lo decidimos, estamos atados por órdenes del gobierno. Pero te prometemos que, dentro de todo, te cuidaremos bien. Eso no tranquilizó en lo más mínimo a Izuku. Sus piernas temblaban, sus manos estaban frías, y su corazón latía desbocado mientras las lágrimas empezaban a caer por sus mejillas. Mamá, ayúdame. Por favor, te lo pido. Izuku se acurrucó en una esquina de la celda de vidrio, llorando en silencio. Por primera vez en su corta vida, comprendía lo que significaba estar completamente solo. Por cierto, se giró hacia uno de los guardias apostados en la puerta. ¿Qué pasó con su madre? Lo preguntó con un dejo de curiosidad, aunque en el fondo también le carcomía la duda. Ella estaba en el departamento cuando llegamos. No la matamos, solo la dejamos inconsciente. Nada más. Y no, le preguntaron si quería saber algo de esto. Si debía enterarse. Negativo. Tuvimos órdenes muy claras. Llevarnos al niño, por la fuerza si era necesario. El silencio se hizo incómodo en la sala. El científico 2 frunció el ceño, cruzando los brazos. Mierda, su madre debe de estar devastada. Hubo un momento de silencio, y entonces una chispa de idea cruzó por su mente. Se acercó lentamente a la vitrina donde el pequeño Izuku aún sollozaba, y se agachó para quedar a su altura. Oye, chico. Izuku levantó lentamente la cabeza, con lágrimas en los ojos y la voz rota por el llanto. ¿Qué? Sé que esto es horrible, que no lo entiendes, y que lo que hicimos no tiene perdón. Pero, te prometemos algo. Si todo sale bien con el experimento, si logras soportarlo y todo se completa sin fallos, te dejaremos ver a tu madre. Incluso, te dejaremos libre. El silencio fue absoluto. ¿Lo jura? Lo juro, chico. No soy un monstruo, solo un peón en todo esto. Pero puedo asegurarte eso, siempre y cuando cooperes. El pequeño no respondió. Su corazón estaba hecho pedazos, su mente rota, pero en su interior, una mínima chispa de esperanza, por ínfima que fuera, se encendía con la mención de su madre. Tal vez, solo tal vez, algún día podría volver a verla. ¿Hablas en serio? Si el gobierno se entera de que planeamos dejarlo libre, nos van a fusilar vivos. Y sinceramente, no quiero morir por un impulso emocional. Lo sé. Pero ya lo pensaremos con el tiempo. Solo digo que... no me gustaría que este chico pierda toda su infancia encerrado aquí como si fuera una simple cobaya. El primer científico guardó silencio unos segundos. Luego esbozó una sonrisa burlona y soltó una carcajada suave. Vaya. A pesar de ser el más frío y calculador del equipo, resulta que tienes un corazoncito oculto. Tienes madera de papá, Marcus. Ja ja ja. El segundo científico lo miró con una expresión completamente neutra, aunque sus ojos claramente decían, me das una excusa y te lanzo un frasco a la cabeza. Idiota.
Volvió la mirada hacia Izuku, que aún temblaba dentro de la celda de vidrio. Bueno, chico, tenemos que empezar con los preparativos, revisar qué falló con los sueros anteriores y ajustar el protocolo. Por ahora, Sacó un control remoto de su bolsillo y encendió una televisión situada frente a la vitrina. aquí tienes algo para entretenerte. Mira algunas series, eso debería ayudarte a calmarte un poco. Izuku seguía asustado. Su corazón latía con fuerza, pero esas palabras, esa promesa de ver a su madre algún día, le dieron algo de consuelo. No era mucho, pero al menos no estaba siendo tratado como un objeto. Proyecto S. Sujeto de prueba número 32. Izuku Midoriya. Salto temporal. 3 años después. Durante esos 3 años, los científicos trabajaron sin descanso en el desarrollo del suero S, tratando de estabilizarlo, entenderlo, y adaptarlo al cuerpo humano sin efectos adversos. Pero aunque Izuku era el sujeto principal del experimento, nunca fue maltratado ni torturado. Al contrario, Marcus y Esteban, como el niño ya los conocía, lo trataron con amabilidad, paciencia y afecto. Algunas veces entraban a la sala con trajes de seguridad solo para jugar con él o acompañarlo. Lo ayudaban con tareas básicas, le enseñaban cosas del mundo exterior, e incluso celebraban su cumpleaños de forma simbólica. A pesar del miedo inicial, Izuku desarrolló un fuerte apego por ambos científicos. No los veía como monstruos, los veía como las únicas figuras estables en su vida. Pero mientras el proyecto S avanzaba, en las sombras del laboratorio, en la residencia Midoriya, el panorama era completamente distinto, un verdadero caso aparte. Inko Midoriya estaba devastada. Su hogar, alguna vez cálido y lleno de risas infantiles, se había convertido en un lugar silencioso y lleno de vacío. Desde el día en que su hijo fue arrebatado de su lado, su vida se detuvo. Ella seguía viviendo con ese hueco en el pecho, con los recuerdos de su pequeño en cada rincón de la casa. Cada vez que se levantaba, miraba por instinto a su derecha esperando oír su voz. Cada noche, ponía un plato de más en la mesa. Y cada cumpleaños, encendía una vela en su honor. Y sin embargo, en lo más profundo de su alma, una chispa de fe seguía encendida. Una corazonada. Un lazo invisible que ninguna lógica ni investigación oficial podía destruir. Inko sentía que su hijo seguía con vida. No sabía dónde, ni cómo, ni por qué, pero lo sentía. En sus sueños, en su pecho, en los silencios. Y por eso, cada día, antes de dormir, se sentaba junto a la ventana con la mirada al cielo y murmuraba en voz baja. Izuku, donde sea que estés, por favor, sigue luchando. Mamá nunca va a dejar de buscarte.